Bienvenidos. Mi compañero David Navas y yo, Holman Virgües, estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle, vamos a proceder a explicar la técnica de derivación mediante el método C3. Para ello, mi compañero David va a iniciar con la introducción de esta técnica. Bueno, la derivada es una recta tangente que corta en un punto a una curva. Como vemos en la siguiente gráfica, vamos a suponer que esta curva es una montaña por la cual un ciclista está subiendo y en un punto determinado se va a preguntar cuál es la inclinación de esa montaña. Entonces lo que hacemos es tomar un punto aleatorio en la curva y aproximarlo al punto determinado, el cual denominamos X. Al aproximarlo y al ver que se juntan, se va a formar una gráfica, una recta, la cual indica la derivada. Algebraicamente, ¿cómo lo ponemos? Con la fórmula de la tangente, lo cual indica que el cateto opuesto se debe ir sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente lo denominamos h, la cual es la distancia entre el punto aleatorio en el eje X y el punto determinado. Y el cateto opuesto es exactamente la misma distancia, la distancia, pero en el eje Y. Entonces se indica como la fórmula de la función de x más h menos la función de x. Decimos que es un límite debido a que la distancia cada vez se va reduciendo hasta el punto en que llega a 0. Entonces el límite de donde h tiende a 0 de la función. En la siguiente animación podemos observar el comportamiento de una derivada con esta función, en donde el color negro significa que es nulo, o sea la derivada es 0, debido a que es paralela al eje X. El color rojo significa que es negativa y el color verde que es positivo, que va ascendiendo. Muy bien. Las derivadas, por su notación, se pueden representar de diversas formas. Una de ellas es f' de x, y' de y de x, o la derivada de y con respecto a x. Esto se podría confundir con una razón de cambio, pero simplemente es un sinónimo de las anteriores formas de escribirlo. Y también se conoce como notación de Leibniz, y es la notación más utilizada. Muy bien, para iniciar el C3, vamos a iniciar a explicar el propósito, el cual es hallar la recta tangente a una curva o a una función dada. ¿Con qué meta? Vamos a identificar la función de la curva y vamos a aplicar las reglas de la derivación, verificando al final los supuestos, los criterios. Muy bien, el plan que vamos a manejar va a ser primero la identificación de la función, ya que puede ser una función exponencial o algebraica, como también podría ser un producto o un cociente. Y para ello se deben identificar el tipo de regla de derivación que se debe manejar. Luego se debe aplicar esas reglas de derivación y así obtendremos la derivada. ¿Bajo qué criterios? Tiene que haber una variable dependiente y una independiente. En la gráfica observamos que la variable dependiente pertenece al eje Y la independiente pertenece al eje X. En caso de derivar a un valor específico, como lo decíamos en el ejemplo, entonces la función tiene que existir en ese punto específico. Si no, no se puede derivar. Muy bien, las entradas a manejar son funciones o números específicos. Ya como lo dijo mi compañero, estos números deben estar dentro de la función para poder encontrar la derivada en cierto punto de la función y así obtener ciertos datos. El proceso va a ser aplicar las reglas de derivación dependiendo de la función. Lo que vamos a obtener es la pendiente de una recta tangente a una curva, o lo que se conoce como la derivada de la función. Muy bien, como supuesto declarado, vamos a entender la técnica de derivación mediante un C3. Para ello vamos a utilizar unos ejemplos. Bien, si S es igual a T, es la función posición de una partícula que se mueve en línea recta, entonces delta S es igual a delta T. Representa el promedio de la velocidad de un periodo delta T y V, que es la velocidad que a su vez es la derivada de S con respecto a T. Representa la velocidad instantánea, la razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo. La posición de una partícula está dada por la siguiente función: S igual a f de t igual a t elevado al cubo menos 6 por t elevado al cuadrado, más 9 por t, donde t se mide en segundos y s en metros.
o como primer punto, vamos a encontrar la velocidad en el instante t. Y como segundo punto, vamos a ver cuál es la velocidad después de 2 y 4 segundos. Bueno, para ello lo que tenemos que hacer es derivar la función original, la cual es un polinomio de tercer grado, en donde, dada la regla de potencias, la regla de derivación de potencias, hallamos de que tenemos que multiplicar ese exponente por la variable y a ese exponente restarle una unidad. Entonces nos quedaría 3 por t a la 3 menos 1, o sea 2, 3 al t. Y también para 6, t al cuadrado, lo cual nos da 12t no más. Y para 9t, como es un valor constante, entonces nos deshacemos de la variable y solamente dejamos el valor constante que es t, que es 9. Cuando la velocidad en el momento de 2 segundos, al reemplazar, encontramos que es menos 3 metros por segundo, esto se ve a que puede estar disminuyendo la velocidad debido a que la gráfica es una curva de esta manera, una parábola inversa. Al momento de pasar 4 segundos ya está de nuevo aumentando la velocidad, dando un resultado de 9 metros por segundo. Muy bien, ya que la derivada respecto a la posición nos daba la velocidad, ahora la derivada respecto a la velocidad nos da la aceleración de esta partícula. Luego de derivar obtenemos esta segunda derivada, la cual vendría siendo y''. Bien, al reemplazar en el tiempo 4, obtendremos que la aceleración de la partícula es de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que indicaría que su velocidad está aumentando a 9 metros por segundo. Ahora tenemos el supuesto usado, debido a que ya implementamos los ejemplos y hallamos los valores que nos proponían. Este es el esquema general de un C3, donde tenemos los supuestos, el propósito, la meta, el plan, los criterios, las entradas, el proceso de transformación y las salidas. Listo. Eso es todo, muchas gracias.